Listo. ¿Pueden ver bien ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Se fue? Ya. A ver, Natalie, lee, pues, ¿tienes buena visión o no? ¿O no ves bien? He leído. A ver, un ratito. Este es un caso clínico y de ahí vamos a sacar algunas conclusiones. Así que es un caso clínico que no les he mandado, obviamente, pero más o menos me imagino que tendrán idea de algunas cosas. Planteamos algunas cosas, diagnósticos diferenciales, y de ahí discutimos algún tema que quiero entrar para conversar. Listo. Lee, por favor. ¿Quién estaba leyendo? Natalie, ¿no? ¿Aló? Lee, Natalie. No, encuentran dos. ADA 2. Lo normal es de 0,9. Siga leyendo. Ya, hasta ahí nomás. A ver, Grace, ¿qué opinas de lo que ha leído? 1, ¿cuáles serían tus diagnósticos? 2, ¿qué opinas del líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué le hicieron? Sí, doctor. El líquido cefalorraquídeo le hicieron porque la paciente, tiene antecedente de VIH y viene con tendencia al sueño, o sea, compromiso del sensorio y debilidad de miembros superiores, miembros inferiores, por lo que están sospechando de algún microorganismo oportunista en el sistema nervioso central. Por eso. Además que también presenta náuseas, vómitos, que también nos haría pensar en un síndrome de hipertensión endocraniana. Ya, estoy pensando eso. Amy, ¿qué dices, Amy? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás ahí, Amy, o no? Sí, doctor. ¿Qué opinas? Bueno, en este caso... Bueno, se supone que ustedes la próxima semana van a dar examen, ¿no? Entonces se supone que deben estar ya tromes, ¿ah? ¿Qué opinas, Amy? ¿Cuáles son tus diagnósticos y por qué le hicieron la punción lumbar? Es lo que quiero saber. bueno, la punción lumbar, como ya mencionaron, sí sería para buscar algún microorganismo.
pero no se observa respuesta, ¿no? Parece que está normal en este caso. Y, ¿Qué más? ¿Qué más? a ver, A ver, otra opinión más. Efraín, ¿qué opinas? Doctor, disculpe, yo estaba teniendo problemas para ver y no, hasta ahora he salido 2 veces y me sale que no se puede mostrar contenido. No, a la justa se ha podido escuchar algunas cosas, pero Tienes no que pude cambiar ver de el caso completo, doctor. computadora, tienes que comprar computadora nueva porque de repente pues, no está actualizada y tienes que ver bien tu conexión a internet, pues muchachón. Estás todo el año Sí, sí, doctor, pasado sentado con disculpa. eso y no vas a seguir con eso, pues tienes que solucionar, porque si no, después Sí, te voy doctor, a jalar y después, es la primera vez que me pasa y ¿cómo por te vas a eso defender? se me extraña. Por eso, Sí, pues, doctor, disculpe. o sea, esa respuesta que me des a estas alturas, no puede haber esa respuesta. Que haya una desconexión, perfecto, pero que no sirva la computadora, que esté malograda, y ese es otro problema, pues. Eso tienen que solucionarlo ustedes. Doctor, es que no sé si está malogrado o no, pero aparece acá en mi imagen que expresamente no se puede mostrar el contenido, Por eso, pues, un problema de mostrar el escúchame, si contenido. Ajá. fueran todas las computadoras, ok, ya, yo sería el culpable. Pero es tu computadora, tú tienes que solucionar ese tema. Llamar a un ingeniero o alguien que te apoye, pues. No vas a esperar que todas las clases estemos en el mismo plan o que no escuches, ¿no? No, Ese sí, es el detalle, ese es el detalle. A ver, Catherine, ya con Efraín ya no puedo contar. Catherine, ¿qué dices? ¿Qué opinas, Catherine? ¿Estás ahí, Catherine? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. No me hagan renegar, estoy tranquilo. Estoy contento, me hacen renegar ustedes ya. Ay, Dios. Como lo mencionó mi compañera, doctor, al No, parecer se sospecha. olvídate lo que ha mencionado tu compañera. Yo quiero la opinión de cada uno. O sea, olvídate lo que dijo Bueno, ella. O sea, de repente está todo mal lo que ha dicho. ¿Qué opinas tú, Catherine? yo creo que le pidieron la punción lumbar o le solicitaron porque sospechan de una infección a nivel del sistema nervioso central Ya, ¿qué más? debido a la sintomatología que tiene el paciente y también al ser una paciente inmunocomprometida y puede haber alguna infección oportunista, ¿no? Que O sea, esté ¿estás afectando. pensando en qué? ¿Qué cosa estás pensando en este paciente que tenga, el grano? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, yo sospecho porque he visto algunos casos de criptococo, doctor. ¿De qué? Criptococosis. Ya, ¿qué más? ¿Dónde has visto los casos de criptococosis? En un paciente del hospital Loaiza que también era joven, presentó un cuadro similar y ¿Cuándo has se le visto ese hacía, caso? bueno, en el año 2019. Ah, ya, ok. Pensé que me ibas a decir en el 2021 o 2020. Ya, dime, No. ¿qué otro diagnóstico más piensas? Mm, a ver. Mm, pero bueno, no, ahí está, ahí refiere que es antígeno para criptococo negativo. Nah, dime pues. Ujú. No sabría decir, doctor. Todo tiene truco ya. ¿Otros diagnósticos diferenciales que tenga este paciente? Mm, O sea, esos son los pacientes jóvenes que yo veo diario en el hospital, ¿no? O sea, no es otra cosa del otro mundo ni nada, ojo. Pero tienen pues, que ustedes saber plantear diagnóstico, porque si no plantean, estamos fregados. A ver, ¿qué opinas tú, Piero? Piero está levantando la mano, Piero, dime. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, claro. Yo creo que se trata de un caso de meningitis. El paciente tiene clínica, tiene presencia de cefalea, tiene presencia de... eh, hay picos febriles, también presenta náuseas y vómito, hay rigidez de núcleo en el examen físico, y es por ello que le han pedido el examen de líquido cefalorraquídeo. Ya, ok. ¿Qué opinas del líquido cefalorraquídeo? ¿Qué piensas? ¿A qué cosa te dirige? ¿A una meningitis bacteriana? ¿A una meningitis por criptococo? ¿A una meningitis viral?
a una meningitis por ameba bebida libre, ¿a qué cosa te dirige? O una meningitis tuberculosa. ¿Qué opinas, Piero? Yo creo que Yo le estoy preguntando a él porque veo que la respuesta es más centrada, ¿no? Entonces todos un poquito más mandado al aire. Entonces ya Piero ya se centró. Ok, entonces quiero que me especifique. A ver, ¿sacas tu buena nota o te caes? Una de dos. Considero que es una meningitis bacteriana porque la meningitis bacteriana se caracteriza porque los leucocitos son mayor de 1000 y acá el paciente tiene más de 1200. Por eso inclinaría a una meningitis bacteriana. Ya, pero ojo, esos leucocitos, Piero, están en sangre, no están en líquido cefalorraquídeo. Ojo. Ya, disculpe. Por eso tienes que leer bien. Esa línea, leucocitos 2200. Ahí arriba dice. Hemoglobina 9,9 y plaquetas 245.000. Y linfocitos están en 36%, ¿no? ¿Qué opinas? Ojo que cuando hemos hablado de VIH y hemos hablado de cefalea, ya hemos hablado de estos diagnósticos diferenciales, ¿ah? O sea, ni para que me digan que yo les estoy poniendo algo diferente o nuevo, ¿no? Simplemente estoy jalando casos que por ahí tengo y los pongo, digamos, un poco para conversar y ver si están revisando lo que se ha conversado, por lo menos han tomado nota, ¿entienden? ¿Qué opinas, Piero? Los leucocitos en líquido cefalorraquídeo están en valor de 4. No sé si este sea el valor normal, yo sé que es mayor de 1000. No sé si es que 4... La primera pregunta es, cuando tú haces una punción lumbar, si el líquido sale purulento y si sale transparente, de ahí divides, ¿no es cierto? Entonces, claro, este paciente ha tenido un líquido transparente, ¿no? Encuentras unos leucocitos en 4, hematíes 10, de repente fue traumática, ¿no? Y tiene la glucosa que está en 31, está disminuida, las proteínas un poco elevadas, ¿no? Entonces yo cuando veo este líquido, yo digo lo primero, ¿no? Pucha, puede ser una meningitis tuberculosa, ¿no? Por eso han insistido mucho en pedir vaciloscopías. Acuérdate que el inóculo en líquido cefalorraquídeo es muy bajo. Entonces, ¿cómo se llama? A veces no lo chapas, pero entonces tienes que encontrar una linfocitosis, una pleocitosis linfocitaria. La glucosa debería estar disminuida, ¿no? Y aparte de eso, las proteínas podrían estar, si es una meningitis TB, podrían estar elevadas, ¿no? Claro, con este líquido realmente es medio dudoso, de repente ha sido traumático. Lo que yo haría de repente es hacer otra punción lumbar a las 6 horas, ¿no? ¿Sí? Ahora, bueno, no pasó eso, no le hicieron otra punción lumbar, pero aparte de eso tiene una visitopenia, el sodio y el potasio están normales y tiene BKs en esputo hasta 4 negativos, ¿no? Entonces la otra pregunta, ok, si no es meningitis tuberculosa, ¿qué meningitis puede ser esta? ¿Qué opinas, Yanela? Hemos dicho que las meningitis pueden ser purulentas, si es bacteriana, y no purulentas, si es una meningitis aséptica, si es una meningitis tuberculosa, si es una meningitis por hongos, etc. Entonces, no pareciera esto que fuera bacteriana. ¿Qué te parece esto? ¿Alguna otra cosa más necesitarías? ¿Qué opinas, Yanela? Ok. Yo sé que les pongo unos casos para que piensen, pero la idea justamente es que piensen, pues. Porque si no piensan, ¿quién les va a hacer pensar? O sea, yo fácil les puedo poner que pongan todas sus charlas, les doy temas y ustedes exponen todo, ¿no? Pero yo quiero que piensen, porque si al final no piensan, ¿cómo se van a dar cuenta de las cosas? ¿Está bien? ¿Qué opinas, Yanela? Entonces yo les voy corrigiendo los errores, ¿no? Algunos más, otros menos de repente. Pero es la única forma, ¿no? ¿Está bien? Yanela, ¿qué opinas? Hagamos una cosa.
lee un poco más hasta donde dice evolución, lee todo y ahí nuevamente conversamos. A ver, lee, Yanela. Para ayudarte. Ok, evolución. Paciente con mejor evolución clínica, más despierta, afebril. Escúchame, tranquila, no te pongas nerviosa. Paciente somnoliento, no signos, ya eso quiero que leas, hasta evolución. ¿Está bien? Ah, ok. Claro. Sí, Sigue leyendo. Somnoliento. Paciente somnoliento, no signos meningios, no focalización, estertores en base del hemitórax derecho. El 20 de diciembre tiene rigidez de nuca, saturación de 98%, frecuencia cardíaca 90 y la presión arterial 110,80. Tiene cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para Mycobacterium tuberculoso. Oftalmología, retinitis por hongos, cándida. El 22 de enero del 2021 despierta, luce mejor. El 1 de enero 2021, leucocitos 2400, hemoglobina 10,6, placas 168.000, sodio 142, potasio 3,8, lactato 3,4, proteína C reactiva 0,2. El 3 de febrero, negativo, hemocultivo por 2, negativo, antígeno para criptococo negativo. Ya, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, hija, hasta ahí, ya, ok. Ya. ¿Cuáles son tus diagnósticos ahorita? Ya tienes más información, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Yanela? Te escucho. Pero ahora sí tiene cultivo LSR positivo para Mycobacterium tuberculoso. Ya, ¿qué más? Esa conclusión yo ya me la sé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú piensas? O sea, es lo que yo quiero que me digas, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿este líquido inicialmente era compatible con una meningitis tuberculosa o se debió hacer otra segunda punción lumbar a las 6 horas para saber si había aumento de los linfocitos? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás en desacuerdo? ¿De frente con ese líquido le has debido dar tratamiento para la tuberculosis? ¿Cómo es? Creo que sí se le debió hacer otra punción. ¿Por qué no sería una meningitis por criptococo? ¿Por qué no sería una meningitis por sífilis? Es un paciente con VIH. ¿Por qué no sería una meningitis bacteriana? Dime algunos motivos por cada uno. Bueno, acá dice que el antígeno para criptococo es negativo, ¿no? A ver, ¿qué opinas? ¿Mm? A ver, Jesús, ¿qué opina Jesús? Ya vamos a entrar a Semana Santa, vamos a llamarlo a Jesús para que nos ayude. Jesús, ¿estás ahí? Sí, doctor. Creo que no en un primer momento, como también lo mencionó, se pensó en eso porque... ¿Puedes hablar más alto? No te escucho, hijo. Sí, no se pensó en eso, por ejemplo, en el primer caso, el líquido cefalorraquídeo no presenta una leucocitosis. En procesos bacterianos, generalmente la glucosa tiende a bajar, la proteína aumenta o se mantiene normalmente, ¿no? También el criptococo se comporta como se puede observar un líquido no purulento, y también en la prueba con la tinta china no se observa, ¿no? También creo que por eso se descarta este proceso.
¿Y cómo sería la criptococosis en un paciente con VIH? ¿Cómo sería la meningitis por criptococo? ¿Qué síntomas produce? Eso ya lo hemos revisado, ¿no es cierto? Sí, en este caso es una de las causas por de cefalea, ¿no? En este paciente. A ver, mira, Eh, léete, en es- escúchame, José Jesús. Léete los primeros 4 renglones del relato, caso clínico. Léete, por favor, en voz alta. Para todos, eh, para que escuchen, porque parece que no lo han entendido. Vamos. Paciente mujer de 24 años, cefalea hace 8 meses, además tos seca en algunos momentos episodios de hemoptisis, hace 2 semanas diagnóstico de VIH, además cámaras diarreicas, náuseas y vómitos, hace un día tendencia al sueño, debilidad en miembro superior y miembro inferior, viene a emergencia, el Hospital Nacional Poliunanue pasa a ser evaluado y le realizan punción lumbar. Ya, con esos datos, ¿qué piensas? Blanca. Yo creo que como estaban pensando en una hipertensión intracraniana, tal vez pensaron en algún criptococoma que estuviese produciendo una lesión en masa, ¿no? Probablemente. Ya. Mira, tienes 6 meses con cefalea. Tienes tos. Y en el examen físico hay estertores en la base del emitoras derecho. Con todo eso, y encima has botado sangre por la boca, ¿no? Mi primer diagnóstico es meningitis tuberculosa. ¿No es cierto? Sí, doctor, también sería meningitis tuberculosa, porque... No, escúchame. Perdón. Déjame hablar. 2. Otro diagnóstico puede ser criptococo, pero es más difícil, ¿no? Tiene que ver cefalea intensa. 3. Más difícil que sea meningitis bacteriana, ¿no? Mucho tiempo de evolución. Ya se hubiera muerto. Ahora, si tuviera un criptococoma, una masa cerebral arriba, Jesús, ¿tú crees que le hubieran hecho la punción lumbar? ¿O primero le hubieran hecho una tomografía? ¿Qué dices? Primero la tomografía, doctor. Claro, pues si no lo matas, lo hernias, ¿entiendes? Entonces es importante ese concepto. Si yo tengo, nuevamente, si tengo signos meningios sin focalización, le hago la punción lumbar. Si no tengo, mejor dicho, si tengo focalización, tengo que hacer un ataque, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Sí, doctor. ¿Ya? Eso es importante, eso yo ya les he dicho, ¿ah? No me hacen caso ustedes. La otra cosa, claro, tiene un antígeno para criptococo negativo, eso es más difícil que sea un criptococo, ¿no? Realmente, como dijo por ahí Yanela, si el líquido no es muy característico, hay que hacer una segunda punción lumbar a las 6 horas. Y si el líquido hay elevación de la pleocitosis linfomonocitaria, la glucosa sigue baja, proteínas elevadas, mi mejor diagnóstico es meningitis tuberculosa y yo le inicio anti-TB. ¿Ya? Obviamente que hay una diferencia de días, ¿no? O sea, claro, este paciente se vio y dijo, no, esto es una meningitis TB, se le inició anti-TB con todo, ¿no? Y ya después salió el cultivo positivo para el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Me entienden? Quiere decir que el inóculo en el líquido cefalorraquídeo es muy pobre y por lo tanto a veces va a ser difícil pues, chaparla a la primera, ¿no? El cultivo sí te va a servir. Parece que le inician el anti-TB, corticoides. La paciente evoluciona un poquito mejor, pero sigue con una visitopenia, ¿no? Fíjense que está en cuestión de unas 3-4 semanas hospitalizada y le dan de alta aparentemente porque va bien, ¿no? Aparte de eso también pues le encontraron una retinitis por hongos, parece por cándida, según oftalmología se le dio fluconazol también, ¿no? Muy bien, puedes leer por favor, Jesús, lee esto, dice 10 de febrero de 2021, se rehospitaliza, lee, vamos. Se rehospitaliza hace 2 días presenta dolor abdominal,
dolor en flanco derecho a la palpación, despierta algo somnolienta, no rigidez de nuca, TAC, atrofia cerebral global a predominio frontotemporal bilateral, Ahí, ¿qué cursa, piensas? perdón, Ya sigue. 16 de febrero, cursa con cesación de lisa térmica, 38.5 grados, picos febriles de 38 y 39 grados en varias ocasiones. Sigue. Hemocultivo positivo para Enterococo faecium, gentamicina, linezolid, Sensible a gentamicina, sigue. resistente a ciprofloxacino, vancomicina y ampicilina, urocultivo negativo. 19 de febrero, leucocitos 2800, hemoglobina 10.1, plaquetas 326.000, linfocitos 16, no sé, 16.8% debe ser. Ecografía abdominal, litiasis renal derecha. 26 de febrero de 2021, paciente cursa con evolución desfavorable, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, saturación 92%, mayor trastorno del sensorio, no rigidez de nuca, poca respuesta al estímulo, doloroso. Ya, entonces, ¿qué pasó con la paciente? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Jesús? ¿No? Pues sí, doctor, puede ser que la paciente no haya estado en un momento respondiendo al tratamiento y por eso es que evoluciona con trastorno del sensorio. Y también como está inmunosuprimida se le agregan otras infecciones, en este caso por enterococo, que le Ya. pudo haber ocasionado la clínica del dolor abdominal, dolor en flanco derecho, aunque Ya, también ok. tendríamos que hacer algún diferencial, ¿no? Tal vez con apendicitis, pero no estoy seguro. Apendicitis, ¿y por qué? Perdón, no No estoy metas la con pata. colecistitis. Estás hablando bien y ya te metiendo la pata ahorita. Un colecistitis sería, doctor. Es flanco. Jason, ¿estás ahí o no? ¿Jason está o sí con el tema de su papá todavía? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, doctor. Ya, listo. ¿Qué opinas, Jason? A ver, relájate un poco. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas del casito? Cuéntame. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Jesús o no? Sí, sí, por parte sí concuerdo. Puede ser que no haya tenido una buena respuesta y puede que se haya comprometido aún más, ¿no? Otros procesos infecciosos que ya le provocan en la clínica el dolor en la fosiliaca derecha, creo que mencionaban también. No, Pues, fósil de derecha no. no lo Flanco derecho. flanco derecho, ¿no? Ya. A ver, Natalie, ¿qué opinas? ¿Estás ahí, Natalie? ¿Cuáles serían tus diagnósticos, Natalie? Ya.
Ya. A ver, Pedro, ¿qué opinas? ¿Cuáles serían tus diagnósticos finales en este paciente? Bueno, por lo que estaba viendo del caso, yo estaba pensando de que primero ver cuáles podrían ser las etiologías que podrían causar, entre ellas el criptococo. También estaba pensando que de repente podría ser tal vez toxoplasma. Y bueno, pero veo que además no tiene rigidez nucal ni signos meningios, que puede que tal vez eso me aleje un poco de descartar de que exista un aumento de la presión intracraneal. ¿Y ahí qué más? ¿Algo más? A ver, Carla no está. Jason, Jesús, Grace, Yanela, Amy, Efraín. Catherine no ha hablado. Catherine y Blanca. ¿Qué opinas, Catherine? Catherine, ¿estás ahí? ¿Doctor? Sí, hola, dime. Sí, doctor. ¿Qué opinas? O sea, ya has visto este paciente que tiene dos momentos, ¿no? Un primer momento que lo hospitalizaron por la meningitis, le dan de alta porque aparentemente mejora y nuevamente empeora, ¿no? Viene con otros exámenes adicionales. ¿Cuáles son tus diagnósticos principales y cuál es tu opinión global del caso? Con toda la información que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué opinas, Catherine? Bueno, yo al principio mencioné que pensé que era una infección por criptococo, pero luego ya le realizan una prueba que sale negativo para el antígeno. Pero tiene un cultivo de líquido cefalorraquídeo para Mycobacterium tuberculoso y también cuando Ya creo que te has perdido un poquito. A ver, Blanca, ¿qué opinas? Anda pensando, Catherine, lo que vas a decir. Sí, doctor. Nuevamente, estamos analizando el caso paso por paso. ¿Ya? O sea, no estoy escondiendo nada. Ahí está todo en las hojitas estas, ¿no? Entonces quiero que me digan cuáles son los diagnósticos que estamos simplemente reiterando, ¿no? Blanca, ¿qué opinas? Hello. Ya. Bueno, como se mencionó, el paciente ya presentó una meningitis. Al ser esto, el paciente, un paciente inmunodeprimido, bueno, según los exámenes, el hemocultivo había salido positivo para lo que era enterococos, pero también presentó luego, presentó un dolor en el flanco derecho, ¿no? Y ahí también, mediante la ecografía, se le diagnosticó que presentaba una litiasis renal derecha. Yo creo que el caso con anticipación se lo suelto, sí. Ya, a ver, Catherine, ayuda a la Blanca. ¿Qué pasó, Blanquita? Comenzaste bien y te me callaste. A ver, Catherine, ya ordenaste tus ideas. ¿Cuáles son los diagnósticos de este caso? Para una vez acabar la revisión. Bueno, meningitis, litiasis renal, paciente también con infección por VIH, no sé qué más, doctor. Ya. A ver, yo voy a hacer el resumen. Ay, los jugadores. Este es un paciente. A ver, dime. ¿Qué quieres decir, Catherine? ¿Algo más? ¿O Carla? A ver, Carla. Sí, doctor. Dijo que estaba ausente cuando me llamó, pero sí le respondí, pero ya cambió a Katy. No, lo que pasa es que aquí no sale en rojo, o sea, es como que si no estuviera, sale en verde.
y no dices nada, te quedas mudo. Entonces, ¿qué opinas, Carla? Entonces, estás ahí. Bueno, doctor, mil disculpas porque el timbre está fallando hoy día. Disculpe, doctor. Bien, estamos frente a un paciente que tiene un cuadro primero pulmonar, donde estamos viendo hemoptisis y también tos, pero la tos seca es lo que llama la atención, porque generalmente en pacientes, si se piensa en TBC, por la hemoptisis, es productiva la tos. Eso es lo que me llama la atención. Por otro lado, estamos viendo un cuadro en el paciente que es a nivel central, donde presenta cefalea desde hace 8 meses, pero ahora último tiene tendencia al sueño y debilidad de miembros superiores e inferiores. Y por ese motivo, pues acude a emergencia, ¿no? Al hospital. Entonces, en primero, así como resumen, al paciente se le hace una punción de punción lumbar, donde a tinta china, donde sale leucocitos igual a 4. Y posteriormente al paciente se le hace también otra punción lumbar donde ya sale Mycobacterium tuberculoso. Entonces yo estaría pensando en una meningitis tuberculosa como mi diagnóstico principal, y el cuadro que está presentando el paciente, que es a nivel del flanco derecho, que ya luego de que el paciente evolucione favorablemente post terapia de tuberculosa y también corticoides antibióticos, ahí en el paciente se dice que ya es dado de alta porque tiene una evolución favorable. Luego el paciente reingresa al hospital porque presenta este cuadro abdominal, ¿no? Y yo creo que esto se puede deber por alguna infección. De repente, más que infección, de repente se puede deber por una colangitis o también por una pancreatitis de repente aguda que está iniciando, porque tiene sensación de alza térmica y el dolor, ¿no? Que es característico del flanco derecho. Está despierta, así que no está somnolienta, no hay rigidez en nuca, lo que nos ayuda a descartar algún problema meningio, ¿no? ¿Cómo dices? La paciente en el último ingreso al hospital, lo que más resalta es su cuadro abdominal. Ya. Y bueno, lo que nos está llevando a pensar que ya no tiene mucho compromiso a nivel cerebral o a nivel central. ¿Qué más? Tiene la paciente, ese dolor abdominal se acompaña con picos febriles entre 38 y 39. Y de acuerdo a eso, de ese cuadro clínico, podríamos sacar otros diagnósticos diferenciales. Ya. Presentando fiebre, estaríamos viendo si es infeccioso o no infeccioso. Esta es una mujer que tiene SIDA, que tiene una meningitis tuberculosa, ¿no es cierto? El cultivo salió positivo. Aparentemente en esa primera hospitalización evoluciona mejor, digamos, le dan de alta, ¿no? Pero de pronto la mujer comienza a hacer dolor abdominal, se sospecha una litiasis, se le toma urocultivo que sale negativo, y ella seguía haciendo fiebre en la segunda hospitalización cuando viene por emergencia, y se aísla un enterococo. Este enterococo al parecer estaba produciendo fiebres altas de 38, 39 grados, ¿no? Y eso, digamos, está condicionando que la paciente esté haciendo una bacteriemia, ¿no? O sea, el foco no se ha podido establecer, de repente así urinario, de repente abdominal, no está claro, pero estos pacientes inmunosuprimidos te hacen bacteriemia. Puede ser de repente por el tema de haber estado con catéter, de estar postrada, etcétera, ¿no? Entonces, como dijo por ahí bien en su comentario, ¿quién lo dijo? Probablemente este paciente a tratamiento de la MEC-TB
respondió, pero no al 100%, hubo una mejoría. Obviamente de este paciente no tengo cultivo, porque no sé, al final yo siempre me he quedado con la duda si es una MDR. Y la otra cosa es que ha hecho una sepsis por este enterococo, ¿no? O sea, el enterococo primero se aisló en sangre, porque estaba produciendo una bacteriemia, se estaba desplazando por todos lados, y después ha hecho una sepsis, por eso la mujer ha saturado 92, se complicó más, ¿no? Entonces, esta es una mujer que al final ha tenido una meningitis tuberculosa, ¿no? Una mujer con SIDA, sin targa, y que ha hecho también una bacteriemia que probablemente la ha llevado a la sepsis, y eso la ha llevado a complicarse, ¿no? A hacer una falla multiorgánica, ¿no? Ese es, digamos, principalmente el caso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la meningitis tuberculosa habrá sido una meningitis MDR? No lo sé, tengo dudas. Entonces, por ahí es un poco, digamos, lo que hay que conversar, ¿no? Esto me voy a dirigir. Entonces, nosotros vamos a tener varios tipos de meningitis agudas. A veces, ¿qué pasa? Yo no tengo una buena historia clínica, ¿no? Entonces, puede ser inicialmente con menos de 7 días de evolución una meningitis de tipo viral, ¿no? Que puede ser producida por virus Coxsackie, pero previamente debería haber un cuadro de diarreas o un citomegalovirus, un Epstein-Barr, ¿no? Obviamente yo voy a tener que pedir exámenes de laboratorio para estar seguro, pero si tengo un tiempo de evolución corto, con trastorno al sensorio, de repente algo de agitación, el líquido cefalorraquídeo va a ser normal. Por eso es importante siempre preguntar por el antecedente previo, ¿no? ¿Sí? El antecedente previo es importantísimo, jóvenes. Es importantísimo. ¿Ya? Recordar eso. Segundo, si yo tengo una meningitis aguda, voy a pensar en criptococo. Voy a pensar, porque criptococo se puede presentar pues, así con agitación psicomotriz, con cefalea, ¿no? Fiebre, ¿no? Tengo que descartar esos diagnósticos. Ese paciente igualito en su líquido le voy a pedir criptococo, lo voy a estudiar para tuberculosis. Pero en este caso que hemos visto, ya tiene una historia un poco más definida por el tema de tuberculosis, ¿no? Treponema, ok, pero debería tener un antecedente previo de ITS, de repente una sífilis sin tratamiento, y que ha hecho una sífilis secundaria o una sífilis terciaria y ha hecho pues, manifestaciones del sistema nervioso central en un paciente con VIH. Leptospira no es el cuadro, no es la historia, porque leptospira, ¿qué debería haber? Fiebre. ¿Qué debería haber, Efraín, en leptospira? Hola. Doctor, ¿puede repetir la última parte? Escuché ¿Qué debería haber en el leptospira? ¿En qué, doctor? Leptospirosis. Sintomatología. Sí, la sintomatología, pa. Ok. Bueno, en leptospira habría decaimiento de las plaquetas, habría ictericia, habría dolores articulares, fiebre, aumento de el tamaño del hígado. Ajá, ok, el paciente va a hacer eso, lo que él dice, pero puede haber fiebre o dolores osteoarticulares y de pronto el paciente hace una meningitis aséptica, que no es el caso, pero eso para el caso de leptospira. La Borrelia burgdorfieri, que es el que produce la enfermedad de Lyme, ese es un paciente que viene con fiebre, que viene con una lesión cutánea y que puede venir con un compromiso del sistema nervioso central. Incluso puede hacer artritis. Fíjense que el cuadro clínico es diferente. ¿Se dan cuenta? Y otros ejemplos, ¿no? Un cáncer que produce meningitis, de repente una vacuna que me puede producir una meningitis aséptica, consumo de ciertas medicinas, ¿no? Etcétera. Y otras condiciones también que me pueden producir trastorno de sensorio y meningitis aséptica que tengo que sospechar cuando hago un estudio de líquido cefalorraquídeo que están acá. Estos cuadros a veces se pueden complicar con convulsiones, con coma, con déficit motor, con debilidad muscular, etcétera.
Y en las meningitis bacterianas, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener meningitis por meningococo, listeria, estreptococo o por gérmenes gram negativos. Usualmente esa meningitis bacteriana de todos modos viene con fiebre, fíjense, rigidez de nuca, el paciente está con trastorno del sensorio, puede convulsionar, puede estar focalizado, ojo. Ahora, cuando es una meningitis por meningococo, el paciente viene con un cuadro previo respiratorio, trastorno del sensorio, fiebre, trastorno del sensorio, fiebre, puede haber un rash. Automáticamente pienso en meningococo, gonococo, si es una persona sexualmente activa. ¿Ya? Recordar esto. Y en el caso de estreptococo, hemófilus, igualito, ¿no? Puede ser un paciente de repente joven, de 15, 16 años, que hace un trastorno sensorio. Hay que pensar en un germen gram positivo, hay que pensar en una meningitis bacteriana, ¿no? Entonces, nuevamente, si tengo fiebre, rigidez de nuca y tengo leucocitos bien elevados en el hemograma, voy a decir, ah, este es bacteriano, de hecho. ¿Está claro? Eso es importante recordar. Obviamente que los diferenciales es el problema, ¿no? Por ejemplo, en una meningitis por hongos, fíjense, usualmente en la meningitis por hongos, los leucocitos pueden estar un poquito elevados, pero usualmente el líquido es normal, ¿eh? La tinta china va a ser positiva y el antígeno para criptococo va a ser bien alto, ¿eh? Ojo, por ahí alguien dijo que no, que la sensibilidad es baja. Ojo, el antígeno para criptococo en líquido cefalorraquídeo es alto. La glucosa puede estar normal o puede estar disminuida. Entonces, es importante eso, ¿no? O sea, si yo tengo un líquido normal, en la mayoría de los casos, con tinta china o antígeno positivo para criptococo, es un criptococo. Eso es de cajón. Ahora, ¿pero qué pasa en una meningitis tuberculosa? En una meningitis tuberculosa, fíjense que a veces las personas van a tener signos meningios, ¿no? Van a tener cefalea, van a tener baja de peso, pueden tener compromiso de pares craneales que acá no lo mencionan, ¿no? Tercero, sexto par comprometido, puede haber hiponatremia, vómitos, ¿no? Pero acá lo que uno se va a direccionar es por el tiempo de enfermedad, ¿no? Y el líquido, nuevamente, es un líquido citrino, las proteínas pueden estar un poco elevadas, la glucosa está disminuida de todos modos, y la celularidad vamos a tener formas linfocitarias, recordar. Nuevamente insistiendo, ¿no? Incluso la presión de apertura puede estar alta, o sea, puede haber hipertensión endocraniana, sí. Las dos únicas causas que producen hipertensión endocraniana es la meningitis tuberculosa y la meningitis por criptococo. Recordar eso. La glucosa va a estar disminuida, va a haber una pleocitosis a predominio de linfocitos, eso es importante. Y las proteínas pueden estar elevadas. Fíjense acá. Bueno, este cuadro no me interesa mucho ahorita. Fíjense, ¿no? Este es un cuadro para tratar de dar un puntaje y valorar, pero a veces esto es un poco complicado en la práctica, ¿no? Todo va a depender de la experiencia que uno tenga. Ahora, por ahí alguien mencionó algo que me han hecho acordar. Esta paciente, aparte, tiene atrofia cerebral. ¿Ya? La hipertensión endocraniana usualmente a veces puede producir, la hipertensión endocraniana a veces es producida por el incremento de la presión del líquido, de la presión intracerebral, y eso va a producir cefalea, ¿ya? Eso no va a producir atrofia cerebral, ojo.
A veces cuando haces un ATAC y hay una hipertensión endocraniana, lo que sí vas a observar es edema cerebral, esa ausencia de los surcos. Pero no confundir. Atrofia cerebral es lo que tiene este paciente, o sea, es disminución de los surcos cerebrales. Y eso puede ser porque de repente tenía aparte algo más, de repente una demencia asociada a VIH o por el mismo VIH, ojo. Cuando hay hipertensión endocraniana a veces hay edema cerebral, ¿no? El paciente está somnoliento, etcétera. Hay hidrocefalia a veces en los pacientes que tienen meningitis por TB y meningitis por criptococo. Recordar eso, ¿no? Ahora, tomográficamente, ¿qué esperaríamos encontrar en este paciente si pensábamos en TB? De repente un tuberculoma, de repente infarto, etcétera. Entonces, estas cositas nosotros siempre tenemos que recordar para pensar en los diferenciales, ¿ya? Obviamente, este va a ser el tratamiento de elección. Va a tener una buena penetración, sobre todo cuando la barrera hematoencefálica está inflamada. Por lo tanto, vamos a tener que dar corticoides por unas 6 semanas. Recordar, 6 semanas de corticoides, menos tiempo 2 a 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Y en el caso específico de nuestro paciente, este germen es muy agresivo ya que puede producir bacteriemias, ¿no? Usualmente estos pacientes son resistentes a vancomicina y eso no es bueno, eso es malo, ¿no? Puede ser por un catéter, puede ser por una herida operatoria infectada, puede ser abdominal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estar viendo en estos pacientes que la verdad no son nada fácil manejarlos. El tratamiento obviamente es difícil, ¿no? Este paciente, a nuestro paciente le estuvimos dando, linezolid, me parece, ¿no? Estuvo recibiendo linezolid con gentamicina, ¿no? No teníamos un buen esquema con qué armar, porque inclusive era resistente a banco, que hubiera preferido darle banco, ¿no? De todos modos, la paciente fue mal y al final se complicó. Preguntas, dudas, ¿está claro esto? ¿O está complicado, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Doctor, usted mencionó que cuando el líquido cefalorraquídeo al comienzo del paciente no mostraba, o sea, los niveles de proteínas o de leucocitos. En este caso se tendría que, sí o sí, de acuerdo a la quimio, también pedir otro estudio por líquido cefalorraquídeo. ¿Solo en este caso o otro caso también se puede pedir? No, siempre cuando hay duda hay que hacer otra punción lumbar, ¿no? Entonces con este líquido ya le habían iniciado el anti-TB, ya no le hicieron, pues todo el mundo se chupó, digamos. Pero siempre hay que hacer otra punción lumbar para estar bien seguro de los diagnósticos, ¿no? ¿Sí? Esa es un poco la moraleja. Si tú tienes un líquido que no te... Ahora, inicialmente en una meningitis tuberculosa, tú vas a tener una pleocitosis a predominio leucocitario. Entonces, si tienes duda porque dices, pucha, alguien dice, no, este es bacteriano, dicen, ¿no? Incluso el pente líquido sale medio turbio y dicen, es bacteriano. No, a las 6 horas le repites. Y si sale linfomonocitario, sale, ¿cómo se llama? Proteínas altas, glucosa baja, ¿no? Eso más apunta para tuberculosis, ¿no? Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
preocupados, están ahí. Hola, ¿están ahí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Ya se cansaron o no? Vamos a ver esto. Entonces ya habíamos visto el otro día, me interesa esto mostrarlo porque hay muchos pacientes que nosotros hospitalizamos y muchos de los pacientes hacen este problema, ¿no? Entonces los pacientes cuando hacen estos problemas, sobre todo de que están inmunosuprimidos, les da Stargardt, van a hacer una reconstitución inmunológica, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que el paciente pueda hacer una manifestación subclínica o de repente se va a deteriorar, ¿no? El cuadro clínico que tiene previamente, el paciente puede llevar a que se deteriore. Entonces, es importante, digamos, es importante entonces reconocer esta condición. Si yo tengo un CD4 menor de 100, ¿no? Inicio targa, obviamente tiene que mantenerse un equilibrio, pero en esta situación se va a generar el síndrome de reconstitución inmune. Si bien es cierto, los pacientes que les inicia Stargardt van a tener una mejoría, pero hay un grupo de pacientes con CD4 bajo pueden tener un empeoramiento de una condición clínica que ya tenían, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis. Ahora, muchas de estas infecciones yo las puedo reconocer porque el paciente puede hacer fiebre, puede hacer presencia de enopatías nuevas, puede hacer retinitis, por dar ejemplos, o a veces pueden ser formas subclínicas que tenemos que nosotros darnos cuenta, ¿no? Entonces, vamos a tener esta restauración o reconstitución inmunológica cuando se trepe la carga viral más de un log, cuando haya, mejor dicho, cuando hay una disminución de la carga viral, cuando hay una disminución de la carga viral y hay un aumento de los linfocitos CD4. Y debe haber signos y síntomas consistentes con un proceso inflamatorio, ¿no? Quiere decir que luego de iniciar la targa, que puede ser a los 2 o 3 meses, puedo tener yo esta reconstitución, ¿no? Por ejemplo, acá en este cuadro, yo puedo tener una tuberculosis que tenía previamente inicio targa, y este paciente va a hacer una reacción paradojal, ¿no? Una exacerbación de la tuberculosis, que está asociada a reconstitución inmune. O puedo tener también, previamente nunca tuvo tuberculosis, el inicio targa me hace una tuberculosis, pues de repente diseminada. Y esto también está asociado a reconstitución inmunológica. Entonces, este paciente, que el inicio targa, va a tener una reacción paradójica y va a ser una forma exacerbada de tuberculosis, ¿no? Igualito vamos a tener acá. No tiene TB, le estudié, tiene BK negativos, placa de tórax normal. El inicio targa, pasaron 4 días, 5 días, de pronto en la placa de tomas tiene una milia,
y tienes pues que iniciar anti-TB, ¿no? Te das cuenta, y esto es como una reconstitución inmunológica. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene SIDA, que tiene un CD4 muy bajo, van a producirse reacciones inflamatorias sistémicas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que recordar. Entonces, si doy targa, el sistema inmune mejora, pero de repente hay una respuesta inmune excesiva. Y esto va a condicionar una respuesta inflamatoria sistémica. Fíjense acá. Si yo tengo una respuesta adecuada, habrá una intensidad moderada, la calidad es normal, se controla la enfermedad. Pero si hay una respuesta excesiva, entonces vamos a tener un síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Entonces va a haber una recuperación de los linfocitos CD4 después de la iniciación de la targa. Y esta elevación se va a producir durante los primeros 3 a 6 meses, ¿no? Esto va a ser porque el incremento de las células memoria se comienzan a trepar y van a comenzar a reconocer antígenos, ¿no? Entonces, parece que cuando ocurre esto, hay un incremento de la apoptosis de los linfocitos y hay una redistribución de los linfocitos en el tejido linfoide. Ahora, los clones de células T se van a expandir y esto va a generar un incremento secundario de los linfocitos CD4, ¿no? Los CD8 también van a incrementarse, ¿no? Entonces, si yo tengo incremento de linfocitos T, después de iniciar targa va a haber un incremento de la proliferación de los linfocitos. Por lo tanto, los marcadores de activación inmune se incrementan, ¿no? Y los patógenos específicos de hipersensibilidad retardada también aparecen. Entonces, vamos a ver entonces que va a haber proliferación de linfocitos y estos van a producir mayor activación inmune y aparición de nuevas infecciones oportunistas, ¿no? Esto a veces es mejor verlo con cuadros porque la verdad que es todo un tema. Entonces acá se va a generar toda una cascada, ya que va a haber activación de una serie de células. El linfocito T va a salir, se va a volver activado, se va a volver una célula presentadora de antígeno, se va a juntar con el macrófago a través del complejo histocompatibilidad mayor y este linfocito va a producir una expansión clonal, o sea, por un lado va a producir células citotóxicas, células memoria, supresores, T-helper, ¿no? ¿Está bien? Obviamente que va a haber una respuesta importante, ¿no? Y va a haber una exacerbación de la respuesta. Por ejemplo, acá, en este caso, si yo a un paciente le doy un paciente con hepatitis B, ¿no? Y no le echo el diagnóstico, de pronto este paciente le inicio targa, ¿no? Y de repente el paciente me va a hacer una falla hepática. Las transaminasas se van a elevar. Uno dice, ¿por qué? Porque tiene una hepatitis B que no la ha diagnosticado. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo una reconstitución, pues está haciendo una falla hepática, ¿no? Porque yo no he reconocido el hepatitis B. Entonces se va a dar, obviamente, porque el CD4 se trepa, la carga viral está indetectable o ha disminuido, ¿no? Va a haber una respuesta inmune importante, va a haber necrosis importante a nivel del hígado, ¿no? Y así como puede pasar en la tuberculosis que se exacerba,
también puede ocurrir un iris en pacientes con una meningitis por criptococo. Entonces, en estos pacientes es recomendable esperar un poco el inicio de targa, ¿no? Ese es importante. Cuando un paciente me hace reconstitución por criptococo, usualmente estos pacientes van a tener presión de apertura alta, va a haber variables inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si yo tengo un criptococo en el pulmón asociado a iris, también el paciente puede tener lesiones cavitarias, o sea, va a evolucionar a eso, ¿no? A hipoxemia, insuficiencia respiratoria, el paciente puede complicarse. O si yo tengo también un paciente que tiene citomegalovirus, el citomegalovirus puede exacerbarse y puede también producir por reconstitución inmune, ¿no? Puede producir hasta una necrosis en la retina, ¿no? Fíjese, el paciente con necrosis en la retina por citomegalovirus. Ahora, citomegalovirus puede producir iris de un 16 a 63%. Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Ahora, el iris puede aparecer, de repente no ahí mismo, pero puede aparecer un poco después, ¿no? Como señala un poco la información. Entonces, el paciente con iris va a tener una necrosis de la retina, con inflamación ocular, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos dar un buen tratamiento para controlar al citomegalovirus. Entonces, el paciente puede tener una retinitis y puede empeorar. El paciente puede perder la visión. El paciente puede hacer un cuadro de compromiso diseminado con neumonitis, colitis, pancreatitis. Nosotros lo que estamos viendo ahora son pacientes que hacen iris porque les inicia Stargardt porque ya previamente tenían retinitis por citomegalovirus, ¿no? Eso es lo interesante. Y la otra cosa que tenemos que chequear son pacientes que le inicia Stargardt y de pronto te comienzan a hacer dificultad respiratoria. Y esos pacientes te están haciendo una respuesta inflamatoria por neumocitis carini, ¿no? Haces el YENSA, la deshidrogenasa láctica está elevada y estás sospechando una neumonía por neumocitis carini. Ahora, hay pacientes que le inicia Stargardt, tuvieron neumocitis, pasa una semana, 2 o hasta 3 semanas y de pronto nuevamente reaparece el cuadro de neumocitis carini. Con presencia de fiebre, con presencia de tos, disnea, compromiso pulmonar bilateral. Pregunta, jóvenes. Doctor, ¿el síndrome de reconstitución puede aparecer en pacientes que adquieren una infección oportunista reciente o también puede exacerbarse por una infección pasada también? Lo que pasa es que tú puedes reconstituir y la reconstitución a veces no la vas a hacer ahí mismo. ¿Me entiendes? La reconstitución, mejor dicho, la reconstitución la vas a hacer ahí mismo, pero hay otras personas que van a reconstituir recién al año, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un paciente con criptococo que reconstituyó al año, ¿no? Y reconstituyen a veces con enfermedades autoinmunes. Él reconstituyó con una tiroiditis de Hashimoto, una consideración autoinmune, ¿no? Usualmente te va a reconstituir pues a la tuberculosis, al citomegalovirus, al herpes, ¿no? Todo eso. Si ya tienes el diagnóstico, vas a hacer una tuberculosis paradójica por el iris. Pero si no la tienes, vas a hacer pues un iris asociado a tuberculosis que puede aparecer en pulmón, puede aparecer en el sistema nervioso central. ¿Está claro eso? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene tuberculosis y de pronto ese paciente yo le doy, le inicio targa, él está yendo bien, pueden pasar de repente unos meses y de pronto el paciente comienza a hacer dificultad respiratoria, ¿no?
O de repente hace compromiso el sistema nervioso central, le haces un ataque, encuentras un granuloma arriba, ¿no? Y el paciente está con un CD4 bajo, está con un CD4 que se ha trepado y una carga viral indetectable. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una reconstitución inmune. ¿Está claro eso, este concepto? Muy bien. ¿Preguntas? Sí, doctor, mencionó que uno de los factores para que haga síndrome de reconstitución inmune es que tenga el CD4 bajo al inicio. ¿A partir de qué valor se puede considerar? Menos de 100, otros consideran menos de 50, ¿no? Pero por debajo de 100 o por debajo de 50 nosotros tenemos más chance de hacer reconstitución, ¿no? Entonces siempre en esos pacientes tenemos que estar mirándolos de cerca, ¿no? ¿Ya? Todo paciente que tengamos hay que sospechar eso siempre, ¿no? Y hay que hacerle seguimiento. ¿Está bien? ¿Ok? Sí. ¿Otra pregunta? Una consulta, doctor. Usted mencionó que uno de las causas que podría desencadenar esta respuesta inflamatoria era que le demos targa al inicio de la enfermedad aguda, de una meningitis, por ejemplo. Y usted mencionó que se debía aguardar un tiempo para poderle dar este tratamiento antirretroviral. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debería pasar resuelto la enfermedad aguda para poder recién dar targa a nosotros? Depende, pues, si tú has hecho una tuberculosis, o sea, hay varias cosas, ¿no? Si tú tienes un SIDA, un CD4 en 50, tienes TB, tuberculosis de diagnóstico, la OMS dice, bueno, no hay que iniciarle targa por lo menos a los 7, 10 o máximo 15 días, ¿no? Tú le inicias, pero sabes que tiene un CD4 bajo y te va a hacer reconstitución, tienes que estar ya prevenido que te va a hacer una reconstitución. Si automáticamente te hace fiebre, tendrás que ponerle antibióticos, buscarle tuberculosis, estudiar que no haga una reconstitución. ¿Me entiendes? Y darle manejo de reconstitución. ¿Cuál es? Hay que dar corticoides, ¿no? Damos dexametasona o hidrocortisona. Entonces, es importante entonces hacer buenos diagnósticos, ¿no? Y sospechar este diagnóstico que, digamos, a los médicos se les pasa, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo, jóvenes, váyanse a descansar. Yo coordino ahora con Yanela. Yanela, más tarde te mando un correíto para ver cómo coordinamos. La revista de revistas yo le mando ahora y mañana la estamos haciendo de repente. Mañana creo que están complicados. Está bien, doctor. ¿No? De repente lo hacemos Sí, en la tarde, sí, en la noche, doctor. mañana, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, doctor. Yo la revista les mando de todos modos. Es una... Va a ser, que sea son 12, ¿no? Que sea 2 revistas, que sea una revista por cada 2 personas. Puede ser que exponen cada uno mitad, mitad. En 10 minutos van a presentar 6 presentaciones y ahí vamos a discutir. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Está bien, doctor. Listo, quedamos así, jóvenes. Vayan a almorzar, cuídense, hablamos. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chicos, cuídense.